Tu mente no es un asunto de fuerza humana, sino una batalla espiritual que solo Dios puede ganar por ti. No permita que pensamientos contaminados sigan gobernando tu vida. El Señor te llama a una transformación profunda y radical. La palabra dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación es un proceso divino que limpia, libera y restablece tu identidad en Cristo. Hoy es el tiempo de despertar a esa enseñanza celestial que purifica tus pensamientos y te libera de toda carga mental. No sigas postergando el cambio que tu alma necesita. Abre tu corazón y prepárate para una mente renovada que te lleve a la libertad y victoria espiritual definitiva. No te detengas, porque esta palabra transformará tu vida. Hay momentos en la vida en los que el mayor campo de batalla no está en lo que te rodea, sino en lo que ocurre dentro de tu mente. La verdadera guerra espiritual no siempre se libra con gritos, manos levantadas o caminatas alrededor de un templo. Hay batallas silenciosas, ocultas, en las que tus pensamientos se levantan como ejércitos, queriendo robarte la paz, contaminar tu corazón y alejarte de la voluntad de Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo se presenta como ese poderoso aliado que viene a enseñarte a limpiar tu mente, a purificar esos pensamientos que se volvieron cadenas y a renovarte por completo para que puedas caminar con propósito. La palabra establece: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. Esa renovación no es superficial, no es una simple frase motivacional para calmarte por un instante. Es una operación espiritual que arranca de raíz las mentiras que el enemigo sembró y establece en su lugar los pensamientos del reino. Muchos no comprenden que antes de ver cambios en su entorno deben permitir que Dios haga cambios en su mente. Porque todo lo que permites habitar en tu pensamiento termina manifestándose en tu vida. Si albergas temor, terminarás viviendo limitado. Si permites pensamientos de derrota, caminarás bajo derrota. Por eso, hoy Dios te está llamando a iniciar un proceso sagrado. Limpiar, renovar y restaurar tu mente para que puedas discernir su voluntad, experimentar su poder y moverte bajo su dirección. Es tiempo de soltar toda contaminación mental y alinearte al pensamiento de Cristo, porque cuando tu mente es libre, tu destino se activa. Hay pensamientos que no nacen en el presente, sino que son el eco de cadenas antiguas, ataduras espirituales que se han escondido en lo más profundo del alma. Muchos caminan con una mente cargada de temores, ideas destructivas y recuerdos venenosos, sin saber que esos pensamientos no son simplemente humanos, sino el fruto de raíces espirituales plantadas por el enemigo para mantener cautiva la voluntad. La Escritura revela con claridad en 2 Corintios 10, 4-5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque hay argumentos invisibles que operan en la mente y que solo se destruyen por la autoridad espiritual. El enemigo sabe que quien controla la mente controla la vida. Por eso, desde la antigüedad ha intentado sembrar pensamientos de duda, temor, impureza y derrota. En el Edén no atacó el cuerpo de Eva, sino su percepción, su criterio y su confianza en Dios. Así opera aún hoy, insertando susurros que parecen inocentes, pero que enraizan fortalezas internas. La mente se convierte entonces en un campo de batalla espiritual donde se deciden destinos y se definen futuros. Es por eso que el Espíritu Santo viene a alumbrar esas zonas oscuras, a exponer las raíces ocultas que alimentan los pensamientos contrarios a la verdad de Dios. Efesios 4:23 exhorta: renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque no basta con buenos consejos o ideas positivas. Se necesita una renovación que vaya hasta lo profundo, cortando de raíz lo que ha contaminado el alma. Hoy
Dios quiere iniciar esa limpieza en ti para que sea verdaderamente libre y tu mente refleje la plenitud de Cristo. Cuando el corazón anhela ser limpio y la mente restaurada, Dios no solo arranca lo que contamina, sino que planta pensamientos nuevos, impregnados de su palabra viva y eterna. Porque donde antes reinaba la confusión, comienza a brotar claridad espiritual. Así como el Señor le dijo a Josué en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios revela que el secreto para una mente renovada no es el silencio de los pensamientos equivocados, sino su reemplazo por la meditación constante en su palabra. Es aquí donde muchos fallan. Pretenden vaciar la mente de preocupaciones, pero no la llenan de la voz de Dios. En el vacío espiritual el enemigo vuelve a plantar su cizaña. Por eso el Señor enseña a sus hijos a edificar altares en el pensamiento, a colocar allí su palabra, a repetirla, a meditarla, a declararla, hasta que lo eterno reemplace lo circunstancial. Así como Jesús venció al tentador en el desierto diciendo: escrito está, cada pensamiento impuro de derrota debe ser confrontado con lo que está escrito en los cielos. El Espíritu de Dios no solo limpia, sino que enseña a establecer una nueva cultura mental, una atmósfera interna que sostiene la paz, la fe y la visión. Esa renovación es permanente porque la palabra permanece para siempre y quien la guarda nunca volverá a ser el mismo. Cuando el hombre intenta por su propia fuerza mantener una mente limpia y en orden, pronto descubre que la lucha es mayor de lo que sus capacidades pueden soportar, porque no se trata solo de cambiar pensamientos superficiales, sino de desarraigar aquello que ha echado raíces profundas en el alma, y para eso se necesita una intervención celestial. Es ahí donde el Espíritu Santo se convierte en ese aliado indispensable que no solo revela las áreas contaminadas de la mente, sino que da la fortaleza para ser renovado día tras día. La Escritura dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Esa declaración es un decreto eterno que marca la diferencia entre un intento humano y una transformación sobrenatural. El Espíritu Santo no solo limpia, sino que guía. Él revela pensamientos ocultos, intenciones escondidas y actitudes disfrazadas que entorpecen la comunión con Dios. Cuando David clamó: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139:23. Estaba invitando al Espíritu a inspeccionar los rincones más profundos de su ser. Porque solo quien permite esa revisión espiritual puede experimentar una renovación genuina. No es un trabajo superficial, sino una obra progresiva, donde cada día el Espíritu enseña a discernir qué pensamiento edifica y cuál debe ser desechado. Es una escuela divina que exige entrega constante, hambre de verdad y disposición para ser guiado en todo momento. Porque sin su dirección, la mente vuelve a los viejos hábitos, pero con él el corazón permanece firme y la mente se alinea al propósito eterno de Dios. Cuando Dios decide renovar la mente de un hombre, no lo hace a través de ideas pasajeras ni motivaciones emocionales, sino mediante el poder eterno de su palabra. Porque es la palabra la que penetra hasta lo más profundo del espíritu, como espada aguda que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así lo declara Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La mente humana, cuando se somete al poder de esa palabra, comienza a experimentar un proceso de limpieza que no depende de las circunstancias externas, sino de la obra interior que Dios realiza en lo oculto. El Espíritu Santo opera en el creyente como ese maestro fiel que recuerda, enseña y revela la verdad contenida en las Escrituras. Jesús mismo dijo:
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14, 26. Esa enseñanza no es solo doctrinal, sino práctica y puntual. Pues el Espíritu aplica la palabra al área específica donde la mente necesita ser purificada. Cada pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios es confrontado, derribado y reemplazado por la verdad divina. Y en ese ejercicio espiritual constante, la mente deja de ser terreno vulnerable y se convierte en campo fértil para lo eterno. Cuando el creyente permite que esa palabra habite en abundancia en su interior, comienza a ver cómo los pensamientos de derrota, temor, pecado y desánimo van cediendo lugar a ideas de fe, obediencia, pureza y propósito. Porque Dios no solo limpia lo contaminado, sino que implanta pensamientos nuevos que edifican. Como dice Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Esa no es una recomendación emocional, es una orden espiritual, porque lo que el hombre piensa en su corazón, eso es. Por eso quien permite que la palabra gobierne su mente, gobierna también sus actos, sus palabras y su destino. Y es ahí donde ocurre la verdadera renovación. Cuando la mente deja de operar según patrones antiguos y comienza a alinearse con la mentalidad del reino. Porque no se trata de conocer versículos de memoria, sino de permitir que esa palabra se arraigue, derribe fortalezas mentales y establezca nuevas convicciones. Así, día tras día, el creyente es transformado por medio de la renovación de su entendimiento y deja de conformarse a este siglo para caminar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hay una dimensión en el obrar de Dios que pocos se atreven a buscar: la capacidad de mantener una mente renovada, no solo limpiada momentáneamente, sino sostenida, protegida y edificada en la presencia continua del Espíritu. Porque renovar la mente no es un evento aislado, es un estilo de vida espiritual. Pablo lo declaró con autoridad en Efesios 4:23, cuando exhortó a los creyentes a ser renovados en el espíritu de vuestra mente. No se trata únicamente de sustituir pensamientos, sino de permitir que el Espíritu de Dios gobierne la fuente misma de donde esos pensamientos nacen. Una mente renovada produce una visión renovada, y esa visión cambia la manera en que el hombre interpreta su entorno, su pasado, su presente y su futuro. El enemigo sabe que si logra sembrar ideas contrarias a la verdad en la mente de los hijos de Dios, puede detener su avance espiritual. Pero el Señor dejó establecido un recurso divino para contrarrestar esos ataques: la meditación continua en su palabra. Así lo dijo el salmista en el Salmo 1, 2, 3, que el justo en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este ejercicio espiritual no es repetitivo ni monótono, es una comunión viva, donde el Espíritu Santo trae a la memoria pasajes, principios y promesas precisas para confrontar pensamientos de temor, duda o impureza. Cada palabra revelada se convierte en espada, en escudo y en bálsamo. Por eso quien hace de la palabra su alimento diario desarrolla una mente que no se doblega ante las circunstancias ni se contamina con la corriente de este siglo, sino que permanece firme, lúcida y direccionada por la verdad eterna. Porque donde hay una mente renovada, hay propósito, hay revelación y hay victoria. Hay momentos en los que el Espíritu no solo limpia la mente, sino que también la eleva a dimensiones donde los pensamientos humanos no pueden operar. Porque cuando una vida se somete por completo al Señor, Él no se limita a purificar los pensamientos que la contaminan, sino que implanta en ella la mente de Cristo. Eso es lo que el apóstol afirmó con valentía en 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Y esa verdad no es simbólica, es una impartición real, un traspaso espiritual que cambia la naturaleza del pensamiento humano para alinearlo con la voluntad perfecta de Dios. Cuando el creyente alcanza este nivel, sus pensamientos dejan de girar alrededor de temores, angustias y luchas internas, porque su mente queda posicionada en el plano celestial donde operan los decretos eternos. Allí ya no se piensa como esclavo, sino como heredero. Ya no se razona desde la limitación, sino desde la suficiencia de aquel que lo llena todo en todo. Por eso la mente que ha sido renovada deja de anticipar fracasos y empieza a discernir oportunidades. Comienza a ver las crisis como escenario de gloria y las dificultades como plataforma para manifestar la grandeza de Dios. Esta impartición mental es la clave para permanecer firmes cuando todo alrededor parece desmoronarse, porque una mente sujeta a la palabra y guiada por el Espíritu jamás será vencida por el engaño ni cederá ante la presión de este mundo. Hoy es tiempo de reclamar esa posición. Es tiempo de declarar que tu mente se levanta, que tu visión se alinea y que tus pensamientos comienzan a operar bajo la dirección divina. Porque el que recibe la mente de Cristo ya no piensa en retroceder, sino en conquistar.